Un hombre de 81 años está sentado frente a una periodista en Ciudad Juárez. Sobre la mesa hay 7 cuadernos antiguos, cada uno escrito por una generación diferente de su familia. Lo que está a punto de revelar es un secreto guardado durante 156 años. Un pacto hecho en 1811 que le dio a su familia poder y riqueza ilimitados, pero a cambio de algo que ninguna persona debería estar dispuesta a entregar. Cada 13 años, un niño desaparecía sin dejar rastro. Él es el primero en sobrevivir. Y ahora, porque ya no queda nadie más a quien castigar, va a contar todo. Hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho que estés aquí conmigo hoy. Antes de comenzar con esta historia, quiero pedirte algo que va a ayudarnos a los dos. Deja tu like en este video para que el canal crezca y pueda seguir trayéndote más historias como esta. Suscríbete si aún no lo has hecho para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Y déjame un comentario diciéndome desde qué país me estás viendo. Así puedo conocerte mejor y crear videos cada vez más conectados con lo que te gusta. Esta historia que vas a escuchar es una de esas que te deja pensando mucho después de que termina. Es sobre secretos familiares, sobre decisiones que marcan generaciones enteras y sobre el precio que a veces pagamos por cosas que creemos que valen la pena. Es una historia dura, intensa y te va a atrapar desde el primer momento. Ahora, sin más demora, que comience la historia. Mi nombre es Manuel Fuentes, tengo 81 años y esta es la primera vez en más de un siglo y medio que alguien fuera de mi familia escuchará lo que tengo que decir. Sentado aquí en esta sala que huele a moho y a papeles viejos, con las ventanas empolvadas filtrando la luz anaranjada del atardecer de Ciudad Juárez, observo a la periodista frente a mí y me pregunto si realmente cree en lo que está a punto de escuchar, o si vino solo por curiosidad mórbida, atraída por las historias que circulan sobre los Fuentes como quien se atrae por un accidente de tren. Elena Vargas es su nombre. Una mujer de unos 40 años con ojos que parecen haber visto demasiado para su edad. Y cuando entró en mi casa hace media hora, cargando su bolso de cuero gastado y un cuaderno de notas, percibí que tal vez ella fuera la persona correcta para cargar este fardo que mi familia guardó por generaciones. No la elegí por casualidad. Escuché hablar de su trabajo investigando las leyendas urbanas de la frontera. Esas historias que la gente cuenta en voz baja en los mercados y cantinas, y pensé que si alguien podría entender el peso de lo que voy a revelar, sería ella. Coloqué sobre la mesa entre nosotros una pila de cuadernos encuadernados en cuero, algunos tan antiguos que las páginas están amarillentas y quebradizas como hojas secas de otoño. Otros, más recientes, pero igualmente marcados por el tiempo y el secreto. Son 7 en total, cada uno representando una generación de mi familia, y juntos cuentan una historia que debería haber permanecido enterrada, pero que ahora necesita ser contada porque no hay más nadie a quien castigar, nadie a quien proteger, y porque yo soy el primer Fuentes en 156 años en llegar a los 80 años de edad sin que la maldición me alcanzara. Elena mira los cuadernos con una mezcla de fascinación y recelo, y no la culpo. Si supiera lo que está escrito allí, tal vez hubiera rechazado mi invitación y vuelto a la seguridad de su redacción en el centro de la ciudad, donde las historias tienen principio, medio y fin, y donde el mal puede ser explicado por motivaciones humanas comprensibles. Pero esta historia no es así. Y necesito que ella entienda eso desde el principio. Tomo el primer cuaderno, el más antiguo, y siento el cuero frío y áspero bajo mis dedos temblorosos. La caligrafía en la portada está desvanecida, pero aún puedo leer el nombre grabado allí. José Fuentes, mi tatarabuelo, el hombre que nos condenó a todos. Abro en la primera página y comienzo a leer en voz alta, no porque Elena no pueda leer sola, sino porque estas palabras necesitan ser dichas, necesitan salir de mi boca como una confesión,
como un último acto de penitencia antes de que la muerte me lleve y este secreto muera conmigo si no lo comparto ahora. La letra de José es firme y decidida, la letra de un hombre que aún no conocía el verdadero costo de sus elecciones, y mientras leo, puedo casi verlo sentado a la luz de una vela en su modesta casa de adobe, escribiendo estas palabras en 1811, cuando México aún luchaba por su independencia y Ciudad Juárez era apenas un poblado olvidado en la frontera del desierto. Hoy hice un acuerdo que cambiará el destino de mi familia para siempre, escribió José, y hago una pausa para dejar que el peso de esas palabras se asiente en el aire entre Elena y yo. Un hombre, o algo que se parecía a un hombre, vino hasta mí cuando estaba solo en el desierto, buscando una de nuestras cabras que se había perdido. La noche estaba cayendo y ya había desistido de encontrarla cuando vi una figura parada entre los cactus, tan inmóvil que al principio pensé que era solo una sombra proyectada por la luna llena. Pero entonces la figura habló, y su voz era como el viento pasando por un cañón estrecho, resonando desde un lugar profundo y antiguo, y me ofreció algo que ningún hombre en su sano juicio debería aceptar, pero que yo, en mi ambición y desesperación, acepté sin dudar lo suficiente. Cierro los ojos por un momento, recordando cuántas veces leí estas palabras a lo largo de mi vida, y cómo cada vez parecen más pesadas, más cargadas de significado y arrepentimiento. José escribió que la entidad, porque nunca supo cómo llamarla de otra forma, le ofreció poder político y riqueza más allá de sus sueños más salvajes, tierras que se extenderían hasta donde sus ojos pudieran ver, influencia sobre los hombres que gobernaban la región y la garantía de que su familia prosperaría por generaciones. El precio, dijo la entidad con aquella voz que parecía venir de todos los lugares y de ningún lugar al mismo tiempo, sería simple. El hijo primogénito de cada generación debería ser entregado cuando cumpliera 13 años, desapareciendo silenciosamente en la noche sin dejar rastros, sin preguntas, sin luto público. José, que tenía solo un hijo en ese momento, un niño de 5 años llamado Miguel, pensó que tenía tiempo para encontrar una salida, para romper el acuerdo de alguna forma, o tal vez simplemente no creyó completamente que aquello fuera real hasta que fue demasiado tarde. Aceptó. Estrechó la mano fría de la entidad y cuando volvió a casa esa noche encontró 3 sacos de oro puro esperándolo en el umbral de su puerta, y al día siguiente el alcalde del poblado murió súbitamente, abriendo camino para que José asumiera el cargo. Los años siguientes fueron de prosperidad inimaginable para mi familia. José compró tierras, construyó una casa más grande, se casó nuevamente después de que su primera esposa María muriera de fiebre y tuvo más hijos. Pero Miguel siempre fue el primogénito, el elegido. Y cuando el niño cumplió 13 años en 1824, José intentó esconderlo, intentó enviarlo lejos, al sur, a la Ciudad de México, donde pensó que la entidad no pudiera alcanzarlo. Pero en la noche del 13º cumpleaños de Miguel, una tormenta de arena, como nunca se había visto antes, descendió sobre Ciudad Juárez, tan violenta que la gente cerró con llave sus puertas y ventanas y rezó para que sus casas no fueran arrancadas del suelo. Y cuando la tormenta pasó al amanecer, Miguel había desaparecido de su cuarto cerrado con llave, sin señales de lucha, sin huellas, sin nada más que un silencio pesado que flotaba sobre la casa como una nube de luto no pronunciado. José escribió sobre aquella noche con un dolor que atraviesa el tiempo y las páginas amarillentas, describiendo cómo buscó a Miguel durante semanas, cómo ofreció recompensas, cómo amenazó y suplicó, pero el niño nunca fue encontrado. Y eventualmente la familia tuvo que aceptar que se había ido para siempre. Lo que José no esperaba era que la riqueza y el poder no desaparecieran con la pérdida de Miguel. Por el contrario, se multiplicaron.
como si la entidad estuviera cumpliendo su parte del acuerdo con una generosidad cruel, recordándole constantemente que ese era el precio que había acordado pagar. José vivió hasta los 62 años, tiempo suficiente para ver a su segundo hijo, Antonio, asumir los negocios de la familia y tener sus propios hijos, y en el último día de su vida escribió una entrada final en el diario, instruyendo a Antonio a continuar el registro y a nunca olvidar lo que se había hecho, porque tal vez un día alguien encontrara una manera de romper la maldición que había traído sobre todos nosotros. Cierro el primer cuaderno y miro a Elena, que está pálida y sostiene su pluma con tanta fuerza que sus dedos están blancos. Ella no ha escrito nada todavía. Solo me observa con aquellos ojos que ahora parecen aún más viejos, y sé que se está preguntando si estoy loco, si esto es algún tipo de elaborada historia de familia inventada para dar sentido a tragedias que podrían ser explicadas de formas más mundanas. Pero continúo, porque necesito que ella escuche todo, necesito que entienda que esto no es locura, es historia, es verdad documentada en 7 cuadernos escritos por 7 generaciones de hombres, que cargaron este secreto como una piedra atada al cuello, hundiéndose más y más con cada año que pasaba. Tomo el segundo cuaderno, que perteneció a Carlos Fuentes, mi tatarabuelo, y comienzo a contar cómo el patrón se repitió, cómo cada generación intentó de alguna forma escapar del acuerdo, pero siempre fallaba, siempre perdía al primogénito a los 13 años, siempre veía la riqueza y el poder aumentar como compensación por una pérdida que ninguna cantidad de dinero podría realmente compensar. Carlos era el hijo primogénito de Antonio y creció sabiendo lo que le esperaba, porque Antonio no pudo mantener el secreto de su hijo, no pudo dejarlo vivir en ignorancia como José había hecho con Miguel. Carlos pasó su infancia y adolescencia aterrorizado, contando los días hasta su 13º cumpleaños, como un condenado cuenta los días hasta su ejecución. Y cuando finalmente llegó ese día en 1840, durante la guerra entre México y los Estados Unidos, cuando la región estaba en caos y soldados de ambos lados marchaban por las calles de Ciudad Juárez, Carlos simplemente desapareció en medio de la confusión. Su familia buscó entre los muertos y heridos, pensando que tal vez había sido atrapado en el fuego cruzado, pero nunca encontraron un cuerpo. Nunca encontraron evidencia alguna de que hubiera estado allí, y eventualmente tuvieron que aceptar que la entidad había reclamado otra vida, otro primogénito, otro pago por el poder que la familia Fuentes continuaba disfrutando. El diario de Carlos es el más corto de todos, solo algunas páginas escritas en los meses antes de su desaparición, y en ellas describe sueños terribles que tenía todas las noches. Sueños en los que una figura sombría lo llamaba por su nombre, prometiéndole que no habría dolor, que sería rápido, que sería parte de algo más grande de lo que podría comprender. Escribió sobre cómo intentó huir, cómo suplicó a su padre que lo dejara irse al norte, a los Estados Unidos, donde tal vez la entidad no pudiera seguirlo, pero Antonio, que ya había perdido 2 hermanos por enfermedades y accidentes, no pudo dejar partir a su hijo, no pudo aceptar que nunca más lo vería, y entonces mantuvo a Carlos cerca, pensando que podría protegerlo, que podría de alguna manera engañar al destino. Pero no se puede engañar a lo que sea que mi familia haya invocado aquella noche en 1811, y Carlos desapareció como todos los demás desaparecerían, dejando solo palabras en un cuaderno y una ausencia que nunca podría ser llenada. Los años siguientes fueron de prosperidad inimaginable para mi familia. José compró tierras, construyó una casa más grande, se casó nuevamente después de que su primera esposa María muriera de fiebre y tuvo más hijos. Pero Miguel siempre fue el primogénito, el elegido. Y cuando el niño cumplió 13 años en 1824, José intentó esconderlo, intentó enviarlo lejos,
al sur, a la Ciudad de México, donde pensó que la entidad no pudiera alcanzarlo. Pero en la noche del 13º cumpleaños de Miguel, una tormenta de arena como nunca se había visto antes descendió sobre Ciudad Juárez, tan violenta que la gente cerró con llave sus puertas y ventanas y rezó para que sus casas no fueran arrancadas del suelo. Y cuando la tormenta pasó al amanecer, Miguel había desaparecido de su cuarto cerrado con llave, sin señales de lucha, sin huellas, sin nada más que un silencio pesado que flotaba sobre la casa como una nube de luto no pronunciado. José escribió sobre aquella noche con un dolor que atraviesa el tiempo y las páginas amarillentas, describiendo cómo buscó a Miguel durante semanas, cómo ofreció recompensas, cómo amenazó y suplicó, pero el niño nunca fue encontrado, y eventualmente la familia tuvo que aceptar que se había ido para siempre. Lo que José no esperaba era que la riqueza y el poder no desaparecieran con la pérdida de Miguel. Por el contrario, se multiplicaron, como si la entidad estuviera cumpliendo su parte del acuerdo con una generosidad cruel, recordándole constantemente que ese era el precio que había acordado pagar. José vivió hasta los 62 años, tiempo suficiente para ver a su segundo hijo, Antonio, asumir los negocios de la familia y tener sus propios hijos, y en el último día de su vida, escribió una entrada final en el diario, instruyendo a Antonio a continuar el registro y a nunca olvidar lo que se había hecho, porque tal vez un día alguien encontrara una manera de romper la maldición que había traído sobre todos nosotros. Cierro el primer cuaderno y miro a Elena, que está pálida y sostiene su pluma con tanta fuerza que sus dedos están blancos. Ella no ha escrito nada todavía, solo me observa con aquellos ojos que ahora parecen aún más viejos. Y sé que se está preguntando si estoy loco, si esto es algún tipo de elaborada historia de familia inventada para dar sentido a tragedias que podrían ser explicadas de formas más mundanas. Pero continúo, porque necesito que ella escuche todo. Necesito que entienda que esto no es locura, es historia, es verdad documentada en 7 cuadernos escritos por 7 generaciones de hombres que cargaron este secreto como una piedra atada al cuello, hundiéndose más y más con cada año que pasaba. Tomo el segundo cuaderno, que perteneció a Carlos Fuentes, mi tatarabuelo, y comienzo a contar cómo el patrón se repitió, cómo cada generación intentó de alguna forma escapar del acuerdo, pero siempre fallaba. Siempre perdía al primogénito a los 13 años. Siempre veía la riqueza y el poder aumentar como compensación por una pérdida que ninguna cantidad de dinero podría realmente compensar. Carlos era el hijo primogénito de Antonio y creció sabiendo lo que le esperaba, porque Antonio no pudo mantener el secreto de su hijo. No pudo dejarlo vivir en ignorancia como José había hecho con Miguel. Carlos pasó su infancia y adolescencia aterrorizado, contando los días hasta su 13º cumpleaños, como un condenado cuenta los días hasta su ejecución. Y cuando finalmente llegó ese día, en 1840, durante la guerra entre México y los Estados Unidos, cuando la región estaba en caos y soldados de ambos lados marchaban por las calles de Ciudad Juárez, Carlos simplemente desapareció en medio de la confusión. Su familia buscó entre los muertos y heridos, pensando que tal vez había sido atrapado en el fuego cruzado, pero nunca encontraron un cuerpo, nunca encontraron evidencia alguna de que hubiera estado allí, y eventualmente tuvieron que aceptar que la entidad había reclamado otra vida, otro primogénito, otro pago por el poder que la familia Fuentes continuaba disfrutando. El diario de Carlos es el más corto de todos, solo algunas páginas escritas en los meses antes de su desaparición, y en ellas describe sueños terribles que tenía todas las noches, sueños en los que una figura sombría lo llamaba por su nombre,
prometiéndole que no habría dolor, que sería rápido, que sería parte de algo más grande de lo que podría comprender. Escribió sobre cómo intentó huir, cómo suplicó a su padre que lo dejara irse al norte, a los Estados Unidos, donde tal vez la entidad no pudiera seguirlo. Pero Antonio, que ya había perdido 2 hermanos por enfermedades y accidentes, no pudo dejar partir a su hijo, no pudo aceptar que nunca más lo vería y entonces mantuvo a Carlos cerca, pensando que podría protegerlo, que podría de alguna manera engañar al destino. Pero no se puede engañar a lo que sea que mi familia haya invocado aquella noche en 1811. Y Carlos desapareció como todos los demás desaparecerían, dejando solo palabras en un cuaderno y una ausencia que nunca podría ser llenada. Las generaciones siguientes siguieron el mismo patrón, con una regularidad que era casi ritualística. Antonio Fuentes, mi bisabuelo, desapareció en 1863, durante el breve reinado de Maximiliano, cuando la familia ya controlaba vastas extensiones de tierra y tenía influencia sobre jueces y políticos locales. Rafael Fuentes, mi abuelo, desapareció en 1901, al inicio del nuevo siglo, cuando Ciudad Juárez se estaba transformando de un poblado fronterizo en una ciudad real, con ferrocarriles y telégrafos y todas las trampas de la modernidad. Fernando Fuentes, tío que nunca conocí, desapareció en 1920, durante la Revolución Mexicana, cuando el país estaba siendo desgarrado por dentro, y la muerte era tan común que la desaparición de un niño de 13 años apenas fue notada más allá de los muros de nuestra propiedad. Cada uno de ellos dejó sus marcas en los cuadernos. Cada uno de ellos documentó sus últimos días con una mezcla de resignación y terror, y cada uno de ellos intentó, de alguna forma, advertir a las generaciones futuras, dejar pistas sobre la naturaleza de la entidad, sobre cómo romper el acuerdo, pero ninguno de ellos tuvo éxito. Lo que todos ellos notaron, y lo que está documentado en página tras página de caligrafía, cada vez más desesperada, es que las desapariciones siempre ocurrían en noches de luna llena, siempre precedidas por sueños en los que la figura sombría aparecía, siempre acompañadas por fenómenos extraños, tormentas súbitas, vientos que soplaban solo alrededor de nuestra casa, susurros que parecían venir de las paredes, sombras que se movían independientemente de cualquier fuente de luz. Y entonces llegamos a mi padre, David Fuentes. Y aquí la historia toma un rumbo diferente, porque mi padre fue el primer primogénito en sobrevivir más allá de los 13 años, aunque sobrevivir tal vez no sea la palabra correcta para describir lo que le sucedió. Tomo el 6º cuaderno, el que tiene la caligrafía más irregular y difícil de leer, porque mi padre lo escribió con manos que temblaban constantemente, con una mente que nunca más fue completamente sana, después de aquella noche en 1933, cuando tenía 13 años, y la entidad vino a buscarlo como había buscado a todos los demás. Mi padre escribió años después que recuerda despertar en medio de la noche y ver la figura parada al pie de su cama, más sólida y real de lo que nunca había sido en los sueños, y que extendió una mano hacia él, una mano que parecía hecha de sombra y humo, y que cuando la tocó sintió un frío tan intenso que pensó que su corazón dejaría de latir. Pero entonces sucedió algo que nunca había sucedido antes. Mi abuela, Rosa, que había pasado toda la noche despierta rezando en la capilla que mi bisabuelo había construido en el fondo de la propiedad, entró corriendo al cuarto de mi padre en el momento exacto en que la entidad estaba a punto de llevárselo, y ella cargaba un crucifijo de plata que había pertenecido a su propia abuela. Y cuando lo levantó y comenzó a rezar en voz alta, la entidad retrocedió. No desapareció completamente, pero retrocedió, y por un momento pareció dudar, como si estuviera considerando si valía la pena luchar por esa alma en particular.
Mi padre escribió que la entidad lo miró con ojos que no eran realmente ojos, solo agujeros negros donde los ojos deberían estar. Y entonces habló por primera y única vez que alguien en mi familia escuchó su voz directamente, diciendo que él podría quedarse, pero que el precio sería pagado de otra forma, que la deuda no sería olvidada, solo pospuesta. Y así mi padre sobrevivió, pero no ileso. Pasó el resto de su vida atormentado por visiones y pesadillas. Nunca pudo mantener un empleo o una combe. Ersación coherente por mucho tiempo, y murió a los 42 años de un ataque cardíaco que los médicos dijeron ser imposible para alguien de su edad y condición física. Pero antes de morir, me pasó el diario, me contó toda la historia y me hizo prometer que continuaría el registro, que documentaría lo que me sucediera, porque yo era el primogénito de un primogénito que había sobrevivido y nadie sabía lo que eso significaba para el acuerdo. Tenía 16 años cuando mi padre murió. Ya había pasado de la edad en que la entidad debería haberme llevado. Y durante años viví esperando que viniera, que apareciera en mis sueños o al pie de mi cama. Pero nunca vino, y lentamente comencé a creer que tal vez el sacrificio de mi abuela, su intervención aquella noche, había roto el ciclo de alguna forma. Pero la riqueza no desapareció, el poder no disminuyó, y heredé todo. Las tierras, los negocios, la influencia política que mi familia había acumulado a lo largo de generaciones. Todo comprado con la sangre de niños que nunca tuvieron la oportunidad de crecer, de vivir, de elegir sus propios destinos. Me casé con Gabriela cuando tenía 25 años, una mujer buena que nunca supo toda la verdad sobre mi familia, aunque estoy seguro de que sospechaba que había secretos enterrados en algún lugar de nuestra historia. Tuvimos 3 hijos, pero ninguno de ellos fue primogénito en el sentido tradicional, porque me aseguré de que Gabriela tuviera gemelos primero, 2 niños nacidos con minutos de diferencia, y después una niña, y así nunca hubo un primogénito claro, nunca hubo un niño que pudiera ser reclamado por la entidad. Viví mi vida en la sombra de este secreto, construyendo negocios en la frontera, aprovechándome de las oportunidades que surgían con la industrialización de Ciudad Juárez en los años 50 y 60, viendo la ciudad transformarse de un lugar polvoriento y olvidado en un centro de comercio y migración, con luces de neón y fábricas y miles de personas cruzando el puente hacia El Paso todos los días en busca de trabajo y de una vida mejor. Pero nunca olvidé lo que mi familia había hecho. Nunca pude disfrutar completamente de la riqueza que heredé, porque sabía que cada peso, cada propiedad, cada conexión política había sido pagada con una vida joven, con un futuro robado, con un acuerdo que nunca debería haberse hecho. Y ahora, a los 81 años, sentado aquí con Elena Vargas escuchando mi confesión, me doy cuenta de que soy el último Fuentes, el último de un linaje que debería haber terminado hace mucho tiempo y que no hay más nadie a quien castigar, nadie a quien proteger, nadie que pueda sufrir consecuencias por lo que estoy a punto de hacer. Mis hijos cambiaron sus apellidos, se alejaron de mí y de la familia hace años, sintiendo tal vez instintivamente que había algo malo, algo podrido en la fundación de nuestra fortuna, y ahora viven sus propias vidas lejos de aquí, sin saber toda la verdad, y pretendo que continúe así. Pero la historia necesita ser contada, necesita ser registrada, necesita salir de la oscuridad donde mi familia la mantuvo por 156 años, porque tal vez, solo tal vez, contar la verdad sea la única manera de finalmente romper el acuerdo, de finalmente liberar las almas que fueron tomadas, si es que aún existen en algún lugar más allá de nuestro entendimiento. Elena finalmente habla, su voz ronca como si no hubiera sido usada por horas.
aunque solo han pasado 90 minutos de que llegó. ¿Usted realmente cree esto?, pregunta, y puedo ver en sus ojos que quiere creer, que parte de ella ya cree, pero que la parte racional de su mente está luchando contra la imposibilidad de lo que acaba de escuchar. Sonrío, una sonrisa cansada de un hombre viejo que ya ha visto demasiado, y respondo que no importa si creo o no, importa que sucedió, que 7 generaciones de primogénitos desaparecieron sin dejar rastro, que mi familia prosperó de maneras que no pueden ser explicadas solo por suerte o habilidad en los negocios, y que mi padre sobrevivió, pero pagó un precio que ningún hombre debería pagar. Publique esto, le digo, empujando los cuadernos por la mesa hasta que quedan al alcance de sus manos. Cuente la historia, investigue si quiere, busque registros de las desapariciones, hable con las familias antiguas de Ciudad Juárez que tal vez recuerden las historias sobre los Fuentes y entonces decida por sí misma qué creer. Pero cuente la historia, porque es lo único que puedo hacer ahora, la única forma de redención que me queda, y porque tal vez, si la verdad es expuesta a la luz, si el secreto es roto, la entidad pierda su poder, o al menos pierda su poder sobre mí y sobre cualquiera que pueda venir después. Elena toma los cuadernos con manos que tiemblan ligeramente, y veo que entiende el peso de lo que está sosteniendo. Entiende que esto no es solo una historia, es un testimonio, una confesión, un grito de culpa y arrepentimiento que resonó a través de generaciones y finalmente encontró una voz. Me pregunta si tengo miedo de lo que puede suceder cuando la historia sea publicada, si temo que la entidad pueda venir tras de mí por romper el silencio. Y río, una risa seca y sin humor, porque ¿qué puede hacerme la entidad ahora que ya no haya hecho? Me pregunta si sé qué sucedió con los niños, si tengo alguna teoría sobre a dónde fueron llevados o por qué, y niego con la cabeza, porque esa es la única pregunta para la cual nunca encontré respuesta. La única parte del misterio que permanece completamente impenetrable incluso después de décadas pensando en ello. Todo lo que sé es que desaparecieron, que nunca fueron encontrados, que no dejaron cuerpos o pistas, y que la entidad, sea lo que sea, cumplió su parte del acuerdo con una precisión que sugiere que no es humana, no es natural, no es algo que pueda ser comprendido con nuestra lógica limitada. El sol se está poniendo completamente ahora y la sala se está oscureciendo, pero no enciendo las luces porque hay algo apropiado en contar esta historia en la penumbra, algo que parece correcto sobre dejar que las sombras crezcan a nuestro alrededor mientras hablo sobre sombras que tomaron forma y robaron niños de sus camas. Elena guarda los cuadernos en su bolso con cuidado, como si fueran reliquias sagradas o bombas que pueden explotar en cualquier momento, y entonces se levanta para irse, pero antes de salir se vuelve y me pregunta una última cosa. ¿Usted cree que sufrieron? Y no sé cómo responder, porque esa es la pregunta que me mantiene despierto por la noche, la pregunta que me atormenta más que cualquier otra, la idea de que aquellos niños, mis ancestros, mis parientes de sangre, puedan haber sufrido, puedan haber sentido miedo y dolor y abandono en sus últimos momentos. Espero que no, finalmente digo, y es la verdad más honesta que puedo ofrecer. Espero que haya sido rápido, que haya sido indoloro, que hayan ido a algún lugar mejor que este mundo que los traicionó tan completamente. Pero no sé, y nunca sabré, y esa incertidumbre es parte de mi castigo, parte del precio que pago por haber nacido en esta familia y por haber disfrutado de una riqueza que nunca debería haber sido mía. Elena asiente, y veo lágrimas en sus ojos, lágrimas por niños que nunca conoció, que desaparecieron décadas o siglos antes de que naciera, y sé que elegí a la persona correcta para cargar esta historia,
porque ella entiende, ella siente el peso de esto, y no va a dejar que sea olvidada o descarta. Da como solo otra leyenda urbana sin fundamento. Después de que se va, me quedo sentado en la oscuridad por horas, escuchando los sonidos de la ciudad allá afuera, los autos pasando en la calle, las voces distantes de personas viviendo sus vidas normales, sin saber que a pocos metros de distancia, un hombre viejo está sentado solo con sus fantasmas, esperando que la muerte venga finalmente a liberarlo de una culpa que cargó por toda la vida. Pienso en José, mi tatarabuelo, y me pregunto si tuvo algún momento de arrepentimiento antes de morir, si miró hacia atrás en su vida de poder y riqueza y deseó haber rechazado el acuerdo, haber permanecido pobre y desconocido, pero con su familia intacta, con su hijo aún vivo. Pienso en Miguel, el primero en desaparecer, un niño de 13 años que nunca tuvo la oportunidad de convertirse en un hombre, de enamorarse, de tener hijos, de vivir una vida completa, y me pregunto si sabía lo que estaba sucediendo cuando la entidad vino a buscarlo, si entendió que su padre lo había vendido por oro e influencia. Pienso en todos los demás, en Carlos y Antonio, y Rafael y Fernando, en cada primogénito que creció sabiendo que estaba condenado, que contó los días hasta su 13º recumpleaños como una sentencia de muerte. Y me pregunto cómo encontraron coraje para continuar viviendo, para despertar todas las mañanas sabiendo que cada día los acercaba al fin. Y pienso en mi padre, David, que sobrevivió pero fue quebrado en el proceso, que pasó el resto de su vida corta, atormentado por visiones y memorias de aquella noche cuando la entidad casi se lo lleva. Y me pregunto si hubiera preferido desaparecer como los demás, si la supervivencia valió el precio que pagó en cordura y paz mental. Pero más que todo, pienso en mí mismo, en el niño que fui, esperando que la entidad viniera pero nunca vino, y en el hombre en que me convertí, viviendo en la sombra de un acuerdo que no hice, pero del cual me beneficié inmensamente. Usé la riqueza de la familia para construir negocios, para influenciar políticos, para vivir una vida cómoda, mientras a mi alrededor las personas luchaban para sobrevivir en la pobreza y la violencia que siempre caracterizaron esta región fronteriza. Nunca hice nada para merecer lo que heredé. Nunca trabajé tan duro como las personas que empleaba. Nunca arriesgué tanto como aquellos que cruzaban la frontera todos los días en busca de una vida mejor. Y aún así, tuve todo mientras ellos tenían tan poco. Y esa injusticia, esa desigualdad fundamental, es algo que nunca pude reconciliar con mi conciencia. Ahora, al final de mi vida, miro hacia atrás y veo un rastro de decisiones que me trajeron hasta aquí, hasta este momento en que finalmente encontré coraje para romper el silencio, para exponer el secreto que mi familia guardó por tanto tiempo. No sé si esto hará alguna diferencia, si la verdad realmente liberará las almas de los perdidos o si solo añadirá otra historia al folclore de la frontera, otra leyenda para ser contada en voz baja cuando la gente quiere asustarse o impresionar a extraños. Pero sé que necesitaba hacer esto, que no podía morir llevando este secreto conmigo, que tenía una responsabilidad con aquellos que vinieron antes y con aquellos que puedan venir después de contar la verdad. No importa cuán imposible o fantástica pueda parecer. La noche está completamente oscura ahora y a través de la ventana puedo ver la luna llena subiendo en el cielo, la misma luna que brillaba en todas aquellas noches cuando los primogénitos desaparecieron, y por un momento siento un escalofrío recorrer mi columna, una sensación de que estoy siendo observado, de que algo está allá afuera en la oscuridad, esperando, observando, tal vez incluso escuchando esta confesión. Pero ya no tengo miedo, porque ¿qué puede hacerme la entidad ahora? Ya viví más que cualquier Fuentes antes de mí.
Ya rompí el ciclo al no tener un primogénito claro. Ya tomé la decisión de exponer todo. Y si la entidad quiere castigarme por esto, que venga. Estaré esperando, listo para finalmente pagar el precio que mi familia debe desde hace 156 años. Me levanto de la silla con dificultad, sintiendo el peso de mis 81 años en cada articulación, en cada músculo cansado, y camino hasta la ventana para mirar la ciudad allá abajo. Ciudad de Juárez con sus luces parpadeando en la oscuridad, sus calles llenas de vida y muerte, de esperanza y desesperación, de personas intentando sobrevivir en un lugar que siempre fue difícil, siempre fue violento, siempre fue un lugar donde lo normal y lo sobrenatural parecen coexistir sin mucha dificultad. Esta es mi ciudad, el lugar donde nací y donde voy a morir. Y a pesar de todo, a pesar de la maldición y el secreto y la culpa, la amo. Amo su resiliencia, amo su negativa a rendirse incluso cuando todo parece perdido. Amo la forma en que la gente aquí encuentra maneras de reír y bailar y vivir incluso rodeada de tanta dificultad. Y tal vez sea eso lo que más me duele. Saber que mi familia podría haber sido parte de esa resiliencia, de esa fuerza colectiva, pero en cambio elegimos separarnos. Vanos por encima de los demás a través de medios que nunca deberíamos haber considerado. Y al hacer eso, nos condenamos a generaciones de pérdida y sufrimiento que ninguna cantidad de riqueza podría compensar. José pensó que estaba haciendo lo mejor para su familia cuando aceptó el acuerdo. Pensó que estaba garantizando un futuro mejor para sus descendientes, pero lo que realmente hizo fue condenarnos a vivir con el conocimiento de que nuestra prosperidad fue construida sobre los cuerpos de niños, sobre vidas robadas, sobre un pacto con algo que no debería existir pero existe, algo que se esconde en las sombras del desierto y espera pacientemente por su próxima víctima. Vuelvo a mi silla y tomo el séptimo cuaderno, el mío propio, el que comencé a escribir cuando tenía 16 años y que ahora está casi lleno, décadas de pensamientos y observaciones e intentos de entender lo que sucedió con mi familia. Las últimas páginas están en blanco, esperando las palabras finales, la conclusión de esta historia que se extendió por tanto tiempo. Y tomo mi pluma con manos que tiemblan no solo de edad, sino de emoción, y comienzo a escribir lo que puede ser mi última entrada. Escribo sobre Elena, sobre cómo espero que cuente nuestra historia con honestidad y compasión, sobre cómo espero que las personas que lean sobre los Fuentes entiendan que no fuimos monstruos, solo personas fallidas que hicieron elecciones terribles y pagaron precios inimaginables por esas elecciones. Escribo sobre mi deseo de que esta exposición rompa finalmente el acuerdo, que al traer la verdad a la luz pueda de alguna forma liberar a mi familia de la maldición que nos persiguió por tanto tiempo. Aunque parte de mí sabe que puede ser demasiado tarde, que el daño ya fue hecho y no puede ser deshecho, que los muertos no pueden ser traídos de vuelta y el pasado no puede ser reescrito. Pero aún así necesito intentar. Necesito creer que hay algún propósito en todo esto, alguna razón por la cual sobreviví cuando todos los demás primogénitos fueron llevados, alguna razón por la cual estoy aquí ahora, a los 81 años, contando esta historia a una periodista que puede o no creerme, pero que al menos está dispuesta a escuchar. Y entonces, cuando termino de escribir, cuando coloco la pluma a un lado y cierro el cuaderno por última vez, siento una paz que no sentía desde hace décadas, una sensación de que finalmente hice lo que necesitaba ser hecho, que finalmente cumplí mi responsabilidad con aquellos que vinieron antes y con aquellos que puedan venir después. No sé cuánto tiempo me queda,
si son días o semanas o meses, pero sé que cuando la muerte venga estaré listo, estaré en paz, porque finalmente conté la verdad, finalmente rompí el silencio, y si eso no es suficiente para romper la maldición, al menos será suficiente para que pueda morir sabiendo que lo intenté, que no llevé el secreto conmigo a la tumba, como tantos fuentes hicieron antes de mí. Cierro los ojos y escucho el viento soplando allá afuera. Un viento caliente del desierto que lleva consigo el olor de arena y cactus y algo más, algo antiguo e indefinible, y por un momento creo escuchar voces en ese viento, voces de niños llamando desde lejos. Pero cuando abro los ojos y presto atención, solo hay el silencio de la noche y el latido distante de mi propio corazón, aún latiendo, aún manteniéndome vivo, aún dándome tiempo para esperar y ver qué sucederá cuando la historia sea publicada, cuando el secreto de los Fuentes ya no sea un secreto, sino una verdad conocida por todos los que quieran leer sobre ella. Y así termino mi confesión, mi testimonio, mi intento de redención, sabiendo que hice todo lo que pude, que conté todo lo que sabía, y que ahora el resto está en las manos de Elena Vargas y de quien quiera que lea las palabras que ella escribirá basadas en los cuadernos que le di. Que juzguen a mi familia como quieran, que crean o duden como prefieran, pero que al menos sepan que hubo un costo, que hubo vidas perdidas, que hubo un precio pagado por cada peso de riqueza, por cada centímetro de tierra, por cada momento de poder que los Fuentes disfrutaron a lo largo de 156 años. Y que sepan también que al final, al menos uno de nosotros intentó hacer lo correcto, intentó romper el ciclo, intentó traer la verdad a la luz, incluso sabiendo que puede ser demasiado tarde para hacer cualquier diferencia real. Soy Manuel Fuentes, tengo 81 años. Y esta es mi historia, la historia de mi familia, la historia de un acuerdo que nunca debería haberse hecho y de un precio que nunca debería haberse pagado. Y ahora que la conté, puedo finalmente descansar sabiendo que hice el síntesis o que pude para honrar la memoria de aquellos que fueron perdidos y para advertir a aquellos que puedan venir después sobre los peligros de buscar poder y riqueza a cualquier costo. Porque al final, el costo es siempre mayor de lo que imaginamos y el precio es siempre pagado por aquellos que menos merecen pagar.